Pasamos entonces al punto 5 del parcial, en el cual se hace el mismo esquema al anterior, el mismo proceso metodológico, pero entonces cambiamos el sentido. El sentido ahora escogido es la visión, perdón, y también se va a hacer un ejercicio de aplicación de los sentidos naturales y artificiales. Entonces, en desarrollo de este punto se establece con el mismo esquema tal cual al anterior y también aplicando los fundamentos básicos del fútbol. Como decía, el sentido elegido y que aplicamos es la visión, y a diferencia del anterior esquema, la diferencia va a ser que las indicaciones esta vez no van a ser por medio de la voz con alguna forma de estímulo auditivo, sino que esta vez se realizarán ejemplos a la práctica previa por parte del docente o la persona que enseña el gesto, y para que se dé una observación del aprendiz. Allí sea la interpretación, la percepción y una representación mental de lo que debe realizar el aprendiz. Como decía, para una correcta ejecución en el conjunto de movimientos corporales que conllevan estos gestos del fútbol. Entonces hará un estilo de espejo, ¿sí?, entre el docente y el ejecutante o el aprendiz, y es un proceso de, como decía, observación, percepción, representación mental y por último ejecución. En el proceso metodológico de visión de sentido natural en el PASE, como mencionaba en el esquema anterior, se permite la experimentación según la interpretación del aprendiz. Es decir, que para este momento de dicho fundamento se realizará la ejecución de la siguiente manera. Se posiciona el docente frente al aprendiz y buscará la imitación del gesto por parte del ejecutante. Se posiciona de frente para lograr pasar el balón al aprendiz, buscando que él lo devuelva de igual forma. Como decía, en un estilo de espejo o imitación, lo que tiene que hacer es tratar de realizar los mismos movimientos en este gesto del pase, al igual que el docente. Para el control del balón, en este sentido natural, pues, se busca que el aprendiz recepcione el balón con diferentes superficies de contacto que el docente está implementando. Entonces, allí primero hará un control sobre el mismo pasando el balón del aprendiz a diferentes alturas, y se busca que el estudiante logre recepcionarlo al igual que el docente frente a él y también lo logre devolver. Entonces va a ser una constante serie de control y pases entre docente y aprendiz. Para la conducción, en este fundamento se desarrolla un correcto gesto de la siguiente manera. Primero, se ubicarán dos balones, uno para el docente y otro para el aprendiz. El docente debe ir al frente de él, dándole pues de alguna forma la espalda en un estilo de fila. El docente va conduciendo el balón y el aprendiz deberá seguirlo atrás de él, guardando una distancia, logrando imitar el braceo, la carrera, los toques del balón con ciertas superficies y de igual forma la velocidad. Ya en el remate, al igual que el gesto anterior, se tendrán dos balones para la ejecución y el docente estará ubicado a una distancia acorde, digamos que le quede mayor facilidad o comodidad al aprendiz que logre ejecutarlo. De igual forma, el aprendiz estará ubicado pues, en esta determinada distancia hacia el arco y primero pateará el balón el docente tratando de imitar que tratando de imitar el aprendiz cada uno de los gestos y movimientos que hace el docente. Ya por último, en el sentido artificial, en este proceso metodológico, se implementa lo que es la técnica igualmente que en el esquema anterior. Y para este proceso, el docente en la demostración del movimiento hace, digamos, una explicación o una demostración con su cuerpo, al ser el sentido de la visión, mucho más detallada y mucho más, digamos, pausada, para ser más específico en su explicación o en su demostración. En el pase, en este primer fundamento, el docente se ubica de igual forma frente al aprendiz, pero esta vez dándole la espalda, realizando la apertura y rotación de la cadera, pie de apoyo, toque con el borde interno, y el aprendiz lo que se busca es que imite, ¿sí? Básicamente es la imitación para que logre interpretar cada uno de los movimientos del docente. Y solamente al principio se hace el gesto sin el balón y después se implementa el balón ya para el pase. En el control del balón, en este segundo sentido, perdón, en este segundo fundamento, en el sentido artificial,
Se demostrará por parte del docente cada una de las zonas de recepción, las cuales, como decía anteriormente, son pecho, pie y cuádriceps. Y segundo, el aprendiz tomará el balón con las dos manos y lanzándolo al aire, tratará de recepcionar con estas tres zonas ya en específico, según considere pertinente en el momento y la situación que se presente. En el tercer fundamento, en la conducción, el docente se ubicará delante del aprendiz y también dándole la espalda. Entonces conduce el balón, esta vez con borde interno, siendo un poco más específico, implementando la técnica y cambiando también al borde externo. Se cambia de direcciones. También segundo, el aprendiz debe seguirlo e imitar, como decía, todos los movimientos. Y ya como hay una implementación de la técnica, tiene que ser mucho más pausado, se especifica las zonas de contacto, lo que es la técnica de carrera, cuándo frenar, cuándo arrancar, entre otros aspectos. Y por último, ya nos queda el último fundamento, que es el remate nuevamente. Entonces, inicialmente el docente pateará el balón una serie de veces y en este momento el aprendiz solamente hará un trabajo de observación. Para, en un segundo momento, el aprendiz tratará de imitar ese pateo o ese remate, el cual, como decía en el esquema anterior, es la palanca, la flexión de la rodilla, digamos que un estilo de palanca, y también la apertura, implementando la técnica en el gesto, la apertura del brazo contrario a la pierna con la cual se patea, que en este caso es la dominante, y también buscando que el cuerpo esté inclinado hacia atrás y la zona de contacto del pie sea el empeine. Buenas tardes, mi nombre es Valeria Bastilla. El día de hoy yo les voy a hablar sobre el surgimiento de la realización consciente de los procesos psicológicos. Para esto debemos tener en cuenta los siguientes ítems. Pensar en lo que hago. Segundo, es voluntario. Tercero, autoimpuesto. Cuarto, memoria lógica. Y quinto, automatización. Yo lo he dividido en la primera parte, la cual es artificial, donde se le explica al individuo lo que debe realizar de manera detallada y debe pensar de forma consciente lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. En ese momento entra a actuar lo que es voluntario y autoimpuesto. Quiere decir que la persona, después de que tuvo ese proceso mental en el cual ya interiorizó la información que se le dio, decide hacer el gesto técnico. Un ejemplo, en este caso, va a pegarle con borde interno al balón. Entonces, esta primera parte en donde él hace el procesamiento de la información, luego decide hacer el movimiento voluntario, y existe memoria lógica, que es como este movimiento lo puedo lograr hacer según mis capacidades físicas y cognitivas. Entonces, esta primera parte lo relaciono con lo artificial, debido a que digamos que está intercediendo en lo que realiza la persona. No es lo mismo que alguien le diga patee la pelota y llega la persona y la patea, no sé, con la punta, con el borde, o ni siquiera se da cuenta con qué parte del cuerpo realmente está pegando. Cuando ya se le genera la información a la persona y la interioriza y transforma o cambia la forma en la que estaba pegándole a la pelota. Entonces esta primera parte es artificial. Ya por último se convierte en natural cuando se vuelve automático. La persona ya no necesita estar pensando, procesando la información o mirando, bueno, cómo me tengo que ubicar. No, me voy a perfilar de este lado, mi mejor lado es digamos, mi lado dominante es el derecho, entonces me voy a perfilar así para poder patear y estar como consciente de para poder patear y estar como consciente de
qué partes del cuerpo estoy utilizando y cómo las estoy utilizando para poder lograr el movimiento, sino que ya lo hace de forma automática, digámoslo, de forma natural, donde ya no tiene que pasar por todo este proceso de la información porque ya está y ya lo hace más natural. Y ya, eso sería todo. Muchísimas gracias. Yo les voy a hablar sobre el tercer punto, el cual lleva como nombre los orígenes sociales y la naturaleza cultural de las funciones psicológicas superiores. Vygotsky argumenta en este apartado que las funciones psicológicas superiores, como son la percepción, la atención, la memoria, el lenguaje y el pensamiento, están identificados y ligados por un carácter social. ¿Esto qué significa? Que estas funciones psicológicas están determinadas por un comportamiento humano que se encuentra dentro de una sociedad, pero en especial están determinadas por las interacciones que se dan dentro de los pequeños grupos que conforman dicha sociedad, lo que permite una evolución superior o una evolución en dichas funciones psicológicas. Vygotsky expresa que primero debe darse un desarrollo social externo para más adelante realizar un proceso de interiorización en el sujeto. Cuando Vygotsky habla sobre el desarrollo social externo y el proceso de interiorización en el sujeto, hace referencia a aquella construcción social y cultural del comportamiento o de la conducta de una persona dentro de una sociedad. En este proceso intervienen las funciones psicológicas superiores, las cuales influyen junto con la sociedad en la construcción de la conducta o el comportamiento de dicho sujeto dentro de dicha sociedad. Para dar más claridad y ser más específicos, vamos a poner dos ejemplos. Vamos a utilizar las funciones psicológicas superiores y el sentido auditivo. El primer ejemplo lo vamos a abordar de la siguiente manera. Se encuentra un sujeto dentro de un grupo de personas en el cual están escuchando un género musical. Pueda que la primera impresión del sujeto sea positiva o negativa. Ahí ya vemos cómo influye el desarrollo social externo. Y también de igual manera, con la impresión, sea positiva o negativa, vemos cómo también empieza a influir el proceso de interiorización del sujeto. Pero si el sujeto es recurrente y es repetitivo con sus visitas al grupo, va a empezar a construir por medio de la sociedad y de la cultura de dicho grupo una forma de pensar, una conducta y un comportamiento, donde podemos ya ver cómo interviene el proceso social externo o la influencia de dicho grupo en la conducta o la forma de pensar del individuo. Vamos a pasar al segundo ejemplo. En el segundo ejemplo también tenemos un sujeto que interviene en un grupo de personas en el cual utilizan un lenguaje o un dialecto muy coloquial o que identifica mucho el grupo. A primera impresión puede que pues el sujeto lo entienda, no lo comparta, le guste o le disguste. Pero si es repetitivo, el sujeto va a empezar a entender dicho dialecto o va a empezar a negarse a utilizarlo. Ahí también vamos a empezar a ver la influencia social y cultural del grupo para la construcción del comportamiento y la conducta de la persona. Cómo interviene la sociedad en la construcción social y cultural de la conducta de la persona. En donde vemos involucradas las funciones psicológicas superiores, que son la atención, la memoria, la percepción, el lenguaje y el pensamiento. Todas estas modificadas de manera artificial por la influencia cultural y social de un grupo de personas, a lo cual podemos responder o en conclusión se realiza primero un proceso social externo, que son las influencias de dicha sociedad o dicho grupo social externo, que son las influencias de dicha sociedad o dicho grupo, para realizar un proceso de interiorización en el sujeto, que es en el cual interviene la construcción de la forma de pensar su conducta o su comportamiento dentro de dicha sociedad.